Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo Tercer bloque de ganó. Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Estamos refrescando una mirada de la realidad nacional que tuvimos hace unos meses con este compañero que tenemos en línea, que lo va a presentar Marcelo Duhalde, pero que siempre, a medida que avanza el proceso político, la reacción popular a ese proceso político, nos gusta ocultar Ocultar no, auscultar la opinión Te agarré. de este compañero, ¿no? Marcelo, lo presenta, por favor. Sí, es un compañero que, bueno, nos da mucho placer porque es un gran amigo, pero además porque es un hombre de una cabeza muy particular, con un pensamiento muy firme, que es ensayista, escritor, y que, bueno, no hablemos más nosotros, que hable él, es Alejandro Horowitz. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Cómo podemos Te saludo. andar en un país próspero y una ciudad sin olor a pis? Maravillosamente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo toda esta época tan inesperada que nos ha tocado? Bueno, inesperada no. Digamos que yo veía venir no personalmente a Milei, pero algo en esa dirección claramente. Pero con este nivel de ferocidad, de brutalidad, de dejar morir a los enfermos oncológicos, de apalear a los jubilados, a mí me sorprende el nivel de ferocidad con el que nos están demostrando su poder y su programa y objetivos, ¿no? Es lo que supimos conseguir. A ver, para que semejante nivel de ferocidad sea posible, tiene que haber un consenso mudo alrededor de esto que no se explicita, salvo indirectamente. Cuando vos mirás el conjunto de los votos, tuviste 4 votaciones la semana pasada, Sí. y ves que el porcentaje de participación no excede el 51%, es bastante claro lo que están informando. Totalmente, así es. Entonces, y esto no empezó la semana pasada. Y cuando vos mirás los numeritos desde el 2015 hasta acá, quiere decir, no son 10 minutos, es una década, y tenés una tendencia más que clara de lo que está pasando y del nivel de propioculismo que se ha instalado no desde la semana pasada, sino de larga data. Simplemente cuando haces un repaso de los candidatos presidenciales, comillas, de la oposición, comillas, y mirás sus destinos políticos presentes, está todo muy claro que son intercambiables. Y cuando eso es así, la sociedad no es que lo ignora, puede no formularlo con este lenguaje, pero saberlo lo sabe. Sí, ahora, Guillermo, te saluda Alejandro. Yo comprendo, comprendo comprendo el dolor que provoca en muchos compañeros, compañeras, ese ataque a sectores vulnerables de la población, ¿no? A los discapacitados. Pero si los sectores vulnerables de la población votaron esto, Sí, sí. digo, conviene de nuevo no actuar esquizofrénicamente. Sí, Cuando sí. vos mirás las edades donde está instalado exitosamente, vas a ver que son las edades vulnerables. Él gana, los menores de 25 años, de cada 5, 4 son pobres. Y ahí gana él. Sí, sí. Bien. No, pero yo me refería más, hizo mención Marcelo el tema de los discapacitados. Bueno, hay ciertas minorías que por ahí
provocan mayor indignación en la población, que no se refleja, para mí no se está dando esa indignación, pero como decís vos, hay sectores que no son pequeños sectores, hay vastos sectores de la juventud, de cuentapropistas. Ayer salió la medida esta de liberar la importación de telefonía celular. Bueno, hoy la UOM decretó un paro por tiempo indeterminado en Río Grande, porque toda esa zona abajo del paralelo, donde se fabrican, arman celulares en Tierra del Fuego, genera montones de puestos de trabajo, y bueno, se puso en pie de guerra la clase trabajadora fueguina, ¿no? Con toda la razón, y esperemos que lo apoye todo el pueblo de Entre Ríos y todo el resto de la Argentina también, Tierra porque del no son... Tierra del Fuego. ¿Y qué dije? Tierra del Fuego, Entre Ríos. No, perdón, de Tierra del Fuego, perdón. Y no son islas que están... sí, geográficamente puede ser, pero forman parte de la Argentina. ¿Qué pasa con el resto de los ciudadanos que no salen a apoyar esto, no? Sí. Vos estás planteando una situación sin considerar que esa no es la agenda colectiva. La agenda colectiva es una construcción y la hegemonía política no es un discurso vacío, es la construcción de la agenda colectiva. Cuando la agenda colectiva no remite a los problemas de la sociedad realmente, cuando vos mirás cuáles son las discusiones de los partidos políticos, vos te das cuenta de la distancia abismal entre fuerzas que lo único que discuten es su lugar en una lista respecto de los problemas de la agenda. Entonces, eso puede ser parte de la agenda de los trabajadores particulares de un lugar determinado. Ni siquiera es parte de la agenda de los trabajadores del mismo sindicato. Sí, Alejandro, yo comparto con vos esto y la definición de lo que, en qué están la dirigencia y todo lo demás. Pero no me refiero solo a ver, esta dirigencia es lo que es. Milei la pone en valor. Si vos decís lo que vale Milei, decís lo que vale la dirigencia. Digo, no es tan difícil. Es una ecuación en X. Pero yo lo que digo es que mi apuesta es a ese momento que tendrá que llegar cuando... ¿Y por qué tendrá que llegar? Porque a ver, las masas aguantan hasta un determinado momento. Parece que no. Y yo a ver, fíjate, no es... Te voy a recordar algo muy pesimista en una dirección, pero que ayuda a pensar. ¿Vos sabés cómo se transforma ganado cerril en ganado domesticado? No, puedo tener una idea, pero no... Es muy fácil. Se lo cerca al ganado cerril y se le quita durante 3 días el agua. Al cuarto día van todos mansitos a tomar agua. Digo, conviene entender que no es una regla mecánica de cuanto mayor cantidad de garrotazos alguien recibe, mayor cantidad de respuesta política se construye. En 1969, el cordobazo lo impulsaron los trabajadores mejor pagos de la región. Sí, los estudiantes. Y los en ese momento era clase media prácticamente, ¿no? No solo, pero digamos que era mayoritariamente de clase media. A eso me refería. Sí, entiendo. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que para que una cosa así suceda, una sociedad tiene que tener un balance compartido de qué está pasando. Aquí no hay ningún balance, ni compartido ni sin compartir. Y con este vacío político, donde cuando vos ves que la política la hacen consultorías, que los políticos lo único que saben hacer, en el mejor de los casos, si son inteligentes, es leer encuestas, y cuando no son inteligentes ni eso, entonces vos estás diciendo qué es lo que hay en debate y qué es lo que no hay en debate. Este debate no existe, y por eso Milei puede hacer lo que hace. Me gusta, Alejandro, el lugar que vos pones de análisis histórico, que es el cordobazo como primer ejemplo, y yo ya, yendo por ese camino, pienso en movimientos populares más aluvionales, como fue el 2001
O como quizás fue el 17 de octubre de 1945. Claro, pero que los dos movimientos vos tenés que mirar dos cosas. En los dos movimientos, primero vos tenés, vos hablaste de un movimiento aluvional y un movimiento es aluvional. La otra es una idea metafísica de un movimiento. Los movimientos reales arrastran los fragmentos reales que las sociedades cristalizan a lo largo del tiempo. Y por supuesto son diversos, pero al mismo tiempo de ser diversos, tienen puntos de confluencia real. Cuando vos mirás el 17 de octubre, ves distintas corrientes del movimiento obrero. Ves el anarquismo, el socialismo, los comunistas. Además no es de la noche a la mañana, no es ese día. No, obviamente, porque estas son corrientes de nuevo. El anarquismo, el socialismo, el comunismo, los, digamos así, los sindicalistas más puros, son todas corrientes que arrancan con el movimiento obrero prácticamente. Además con una cosa importante, Alejandro, con un apoyo, con por lo menos una punta apoyada en el Estado, porque la Secretaría... A veces sí, a veces y no. la Secretaría de Trabajo y Te Previsión... quiero recordar que en 1902 ponen la 1444, la ley de residencia, no era exactamente un apoyo. No, Cuando vos mirás, Cuando vos mirás la construcción de los sindicalistas argentinos hasta el 17 de octubre del 45, ser dirigente sindical quería decir ir preso. Desde luego, sí, sí. Y el que no estaba dispuesto a ir preso no era dirigente sindical. Las cosas cambian mucho después y se asientan sobre otros ejes. Pero eso es a raíz del 17 de octubre. Y vuelve a dejar de serlo. Pero yo lo que decía es que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se alentó a ese... Sí, en 1944. Claro. Pero conviene recordar que aún con la Secretaría de Trabajo y Previsión, el movimiento de la carne es contra la Secretaría de Trabajo. Conviene recordar que Perón trae a Peters, dirigente comunista, preso, para participar en la asamblea contra Cipriano Reyes, y Cipriano Reyes gana la asamblea, contra Perón y contra el dirigente comunista. Digo, conviene no mitificar las cosas. El movimiento real es un movimiento que tiene recorridos complejos en distintas direcciones, y al mismo tiempo esas direcciones van construyendo a partir de batallas ganadas y perdidas balances políticos. Aquí hay batallas perdidas sin balances políticos. Una fuerza política que no tiene hoy balance sobre María Estela Martínez de Perón, o que no tiene balance sobre Menem, que murió siendo senador nacional con 3 días de bandera media asta, el hombre más corrupto de la historia política argentina, ¿qué puede debatir? Una candidatura. Sí, y vos sabés, Alejandro... Ya han salido, perdóname, Guillermo, ya han salido competidores en eso de ser el más corrupto de la historia. Sí, tenés razón, no es, ya ni siquiera está claro eso. Ha pasado tiempo, hay gente que ha acumulado... Parece que el problema es la M, sí. Porque Menem, Macri, Milei, todo la M parece que no solo quiere decir mierda, sino también una demostración. Pero viejo, acá estamos en la radio, nosotros no hablamos. Sí, así. no, nosotros sí. Alejandro, el programa anterior vos hablabas de la dirigencia actual, de nuestra dirigencia, ni siquiera me voy a referir a la dirigencia de la derecha o de lo que entendemos por derecha. Pero ¿no? fíjate, conviene recordar cómo era la derecha en Altri Tempi y compararla con estos mamarrachos. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, es Exacto. verdad. Pero yo me refiero voy a hablar de una dirigente, que ya la máxima dirigente del campo popular todavía en la Argentina. Introdujo un debate, lo viene introduciendo, hace rato que tiene eso en la cabeza y cada tanto lo reflota, que es el tema de que los trabajadores tenemos que hacer reformas, que tenemos que cambiar porque el mundo cambió y la tecnología y los nuevos sistemas, las contrataciones. No se especifica muy bien de qué quiere hablar o a qué se refiere. Eso suena rápidamente a postura del Banco Mundial. Esa es la agenda del Fondo Monetario, es la agenda de las patronales argentinas. A ver, acá no hay nadie que no tenga la agenda del Fondo Monetario, por eso no hay oposición.
Cuando lo que le reprochan a Milei son los modos. Ellos no creen que hay que hacer algo distinto que un ajuste. Bueno, basta mirar con los 3 últimos candidatos del peronismo a candidatos a presidentes para darse cuenta que muy en contra de eso no estamos, ¿no? No. Y aparte conviene entender los términos. A ver, cuando Cristina fue parte de este gobierno en 4 turnos y ella dice que no hay programa, cosa que es absolutamente cierta, pero con un pequeño detalle, y es que cuando no hay programa te ponen el programa. Uno se pregunta, ¿en 16 años no hubo tiempo de construir un programa? ¡Wow! ¿Se entiende? Digo, el nivel de desarme, porque, a ver, uno no es un cuadro político porque leyó muchos libros. Uno es un cuadro político de una política, y una política sin programa no existe. Pero además, si estás en el peronismo, tenés medio programa ya escrito, ¿no? Pero convengamos, mira, hay cosas que realmente atrasan 50 años y más. Vamos a dar un dato. En 1983, Basualdo, Cabice y Aspiazu escribieron un librito que se publicó y se leyó mucho, que se llamaba El Nuevo Poder Económico. Mostraron cómo José Alfredo Martínez de Hoz había modificado la economía argentina. Contado con de un modo enormemente sucinto, uno podría decir que el libro se reduce a esta constatación. 30 grupos económicos transnacionalizados transan el 70% del Producto Bruto de la Argentina. Cuando alguien te dice que hay que nacionalizar la banca, es un hombre que atrasa 50 años. Lo que hay que nacionalizar son los 30 grupos que manejan el producto. Si vos manejás esos grupos, manejás la banca, manejás la finanza, decidís. Si no tocas esos grupos, todo lo demás es exterior, burocrático, administrativo, ajeno e inoperante. Entonces, no es que aquí hay una ciencia difusa de alta complejidad que si no sos Einstein no la entendés. No. Es bastante claro. Lo que no hay es la menor decisión política de avanzar en semejante dirección. Que recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Alejandro Horowitz, que es pensador, ensayista, escritor y un pensamiento profundo y para muchos polémico, ¿no? Yo, Alejandro, vos sabés que, volviendo al tema de la agenda de nuestros dirigentes políticos, ¿no? Es una agenda que, como decís vos, tiene como un libreto ajeno, parece el libreto de las patronales, parece el libreto del Banco Mundial o del Fondo Monetario, y después hay en muchos de ellos, no solamente quiero cargar las tintas sobre Cristina, muchos otros que son diputados, que son senadores, hay también una actitud de resignación. Te dicen, y algunas veces lo dicen públicamente, que bueno, eso no nos van a dejar hacer, esto otro no se va a dejar hacer, no nos van a dejar hacer esto. Es que de nuevo, tienen el hábito del que tiene que pedir cuando alguien te dice que no le van a dejar hacer algo, es porque él ha pedido permiso y le dijeron que no. O sea, la característica, yo te voy a decir, mira, más allá del programa, las cualidades intelectuales, la formación histórica que tenga un dirigente, yo creo que la cualidad más importante en esta coyuntura, te diría no solamente de la Argentina, sino de muchos lugares del mundo, es la audacia política. Yo creo que hay que tener audacia política. Eso no hay ninguna duda. Hay un viejo conservador, que es Churchill, al cual yo le tengo respeto, porque yo aprendí a pensar contra los conservadores como Churchill, pero son gente seria. Y la gente seria, Churchill tiene una fórmula que yo nunca dejo de repetir en determinadas circunstancias. Dice, el valor es la primera de las virtudes porque garantiza todas las demás. Un cobarde, un pusilánime muy inteligente, te va a explicar siempre con muy buena argumentación por qué no. Nosotros necesitamos buenos argumentos a por qué sí. Los otros nunca nos sirvieron.
El valor es uno, creo que la columna principal que lo sostuvo a Néstor Kirchner y por eso pudo hacer las cosas que hizo, ¿no? Mira, yo tengo la impresión de que Néstor Kirchner estuvo en un lugar que consistía en salir del fondo del pozo. Cuando vos tenés que salir del fondo del pozo, todos los tranvías son buenos si marchan en la dirección opuesta del fondo del pozo. Sí, pero eso no es un programa. Los que ponen los palos en la rueda, cuando ven que te estás, aún a ellos los está sacando del pozo, no le ponen las patas en la rueda, no los palos en la rueda, ¿no? Mira, yo diría que a Kirchner no le pusieron muchos palos en la rueda, y más bien, digamos que los palos en la rueda que sucedieron los puso él mismo. Digamos, el acuerdo con Clarín, que le dio a Clarín el lugar que Clarín tiene, se lo dio Néstor Kirchner. La posibilidad de la fusión y de disponer del monopolio comunicacional, se lo dio Néstor Kirchner. El secretario de Comercio que firmó eso es Moreno. Sí. Bien, entonces conviene, y Cristina sostuvo que ella estuvo en contra, y la prueba empírica de que estuvo en contra fue el intento de la ley de medios. Ahora, cuando vos mirás la ley de medios y mirás cómo fue aplicada en su momento, no por los que entre comillas jugaban en contra, cuando ves que la Suprema Corte le da 8 años a Clarín para modificar las cosas, vos sabés que simplemente está transformando tinta en papel mojado. Entonces acá conviene, porque que los enemigos se comportan como enemigos no es una novedad. Y frente a eso, lo menos que se puede tener es una política. Pero hay que tener mucho cuidado con quién creemos que son nuestros amigos. Porque algunos son simplemente amigos del bla bla. Y a la hora de la verdad, no solo no son nuestros amigos, sino que son, para decirlo con una muy vieja terminología, una quinta columna. Así es. Ahora, Alejandro, vos voy a recurrir a tus conocimientos históricos. Vos sabés que había un gran general uruguayo, ahora que estamos hablando tanto del Uruguay, que se llamaba Artigas, que decía, pocos pero bien montados. Me parece que era él, ¿no?, que decía eso. No recuerdo la fórmula, pero entiendo, es una vieja idea. Sí. Es una vieja idea porque los pocos bien montados deciden. Sí. En cambio, una multitud desarmada no decide nada. Exacto. Cuatro pocos, pero bien montados, lo dispersan con 6 tiros al aire. Y este es la mitad del asunto. Lo que nosotros vemos es un nivel de desarme estratégico descomunal. Pero ¿sabés que yo veo, porque bueno, por ahí son las características de nuestro programa, de algunos programas que se meten con estas cosas que otros programas no se meten, porque la repercusión que tienen nuestras entrevistas y demás, me doy cuenta que hay un grupo de personas que tienen un pensamiento parecido, que tienen la audacia de decirlo. Recién una oyente me decía, bueno, yo no me animo a decir esto en ciertos grupos de WhatsApp que estoy, pero en otros sí, porque ahí yo tengo buena recepción, en otros me atacan o me descartan o me ningunean o me borran. Bueno, hay un grupo fuerte de compañeros y compañeras que están mirando las cosas parecido a lo que decís vos, parecido a lo que decimos nosotros, con algunas variantes por ahí. No, yo no estoy diciendo que hablamos al pedo. No, por supuesto que no. Sí. Digamos, como esto de fracasar, tengo mucha experiencia, porque soy un muchacho grande. Tenemos experiencia, claro, sí. Décadas. Entonces, tampoco tengo ningún optimismo barato. Simplemente soy consciente de varias cosas. Primera es que qué difícil nos es llegar a menores de 30 años. La segunda cosa es qué difícil es que la gente adopte su propio punto de vista, porque es mucho más cómodo elegir a quien piense por uno. La idea de que dos piensan igual supone que uno de los dos no piensa. Para que dos podemos pensar parecido, está muy bien la fórmula que usaste, en una misma banda,
con intercambios diversos, en una dirección determinada, pero vos y yo no tenemos por qué pensar, aparte no es posible pensar exactamente lo mismo, porque para eso hay que renunciar a la diferencia, y no se trata de esto, se trata de apalancar la diferencia productivamente. Entonces acá viene la cosa, lo que vos ves es una enorme apatía descomunal, porque cuando vos ves que de cada dos uno no vota, está muy claro el nivel de descontento que esto expresa, pero es un descontento pasivo. Sí, pero además lo que tiene que saber la gente que no va a votar es que no yendo también vota, porque le está otorgando el poder generalmente a la derecha, que son los más organizados. Sí, pero lo mismo que te está diciendo es que otorgarle el poder a la presunta izquierda de ese sistema no es nada demasiado distinto que dárselo a los que lo ejercen. Eso se ve... Este es el problema de esa estructura. A ver, cuando vos vas a un supermercado, no elegís lo que el supermercado decidió entre qué elegís. Vos vas y me decís, esto está en la góndola, esto no está en la góndola, y lo que no está en la góndola no existe. Pues bien, en esta góndola lo que tenés son variantes de lo mismo. Sí. Bien, son entonces, variantes, el que no va a votar no es simplemente un señor, por un lado hay una cosa enormemente, digamos, quedada, porque si el 50% fuera a votar y votar en blanco, ¡wow!, esto sería un rugido. Claro. Pero lo que vos decías recién, estos son las diferencias en esta góndola son solamente electorales, claro. Porque cuando llegan a los estrados, cuando llegan a la legislatura, a la diputación o al Senado, después se unen y votan lo mismo, siempre votan por beneficio propio, por beneficio de sus mandantes, pero siempre en perjuicio del pueblo, ¿no? Pero vos fíjate, miremos, la estadística es altamente educativa para esto. En un país donde de cada dos uno es pobre, decime, tomemos las declaraciones de bienes de los diputados y senadores por buenas. Escuchá, no estoy diciendo que tienen lo que dicen que tienen, digo que vamos a aceptar que lo que dicen que tienen está bien. No hay uno que sea pobre. No. Bien, entonces, ¿qué te está diciendo? O que es el modo de salir de pobre, o que los pobres no llegan ahí. Cualquiera de las dos cosas es igual. Sí, y algunos que se jactan, porque yo toda mi vida fui político, y tienen, claro, y tienen un patrimonio que... Nunca laburó. Yo toda mi vida gané mejor que lo que ganaban esos pibes, y tengo lo opuesto. Claro. No es que me estoy quejando, sino simplemente... es una constatación de la sí, realidad. Claro. ¿Cómo puede ser que ellos, ganando entre comillas igual o menos que yo, tengan, y yo acá un café gracias? Vos sabés que, volviendo al tema del sujeto político al que nos dirigimos, ¿no? Que vos hablabas de las generaciones menores a 30 años y demás, hay muchos problemas de llegada de nuestra parte. Pero el sí, primer problema que tenemos, acordate, ¿cuándo fue la reforma educativa de Menem? Y sí, en los 90, no me acuerdo Bien, precisamente. ¿y cuánto está? ¿30 años? Sí. Bien, entonces, ¿entendés? No es que tiene un profundo misterio esto. Es verdad. Es muy simple. La calidad del debate político es la calidad de la educación pública. Sí, tal cual. Si vos destruís la educación... A ver, nosotros podíamos decir muchísimas cosas del general Onganía o del general Lanusse, y las dijimos, pero ellos no destruían la educación pública. Hay en esos sectores a los que nos dirigimos, hay algo que creo que dijiste vos, una apatía importante, pero también hay un desprecio por otras dos cosas. Un desprecio importante por la planificación, ¿no? Algo que a mí me parece que es importante. No, yo no hablo de la planificación política, de un programa, no, hablo de la planificación de sus propias vidas. Hay como un vivir al día, un vivir al instante. Bueno, pero esto también tiene que ver con la imposibilidad de hacer otra cosa. Sí. Para que vos puedas planificar algo, vos tenés que decir, bueno,
voy a juntar 4 mangos por mes y dentro de 14 meses voy a poder pagarme un pasaje ida y vuelta a Calamuchita. Claro, es verdad, voy sí. a planificar un viaje a Calamuchita. Pero si no puedo juntar 4 mangos por mes, no tengo nada que planificar. Sí, igual es extendido a quien por ahí tiene esa posibilidad de hacerlo también. Entiendo, eso no es que no es cierto. Vos fijate la diferencia de comportamiento entre la gerencia de un grupo como el Chase Manhattan Bank y estos pibes. El Chase Manhattan Bank, la gerencia determina cuáles son sus objetivos para los próximos 5 años. Sí, sí. Y los gerentes tienen que alcanzar esos objetivos. Sí, señor. Y por eso son gerentes. Ahora, a nadie se le ocurre que ellos van a improvisar lo que van a ver en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Esto no sucede así. No es que no pueden improvisar algo, pueden. Pero es una situación extraordinaria. Lo que hay es un comportamiento sistémico planificado. Ahora, si el tipo que dice que se maneja como se manejan los grandes grupos, te dice que el mercado decide, ese tipo te está diciendo 3 cosas. Primero, que no sabe lo que es el mercado. Y segundo, que lo que sabe no vale gran cosa. Y lo tercero, que es un cínico y un mentiroso. Todo junto en un solo paquete. Sí, tal cual. Y otra cosa que noto, Alejandro, es, y esto tiene que ver con cosas profundas también, me parece, esa tendencia exacerbada al individualismo, es la falta de participación. Y la participación entendida como que cuando vos te juntás con otras personas para hacer lo que sea, yo no hablo de la política, sino para cualquier cosa, que te juntes con otra persona, para acordar hacer una fiesta, para cualquier cosa, tenés que dar tu tiempo a otros o compartir tu tiempo con otros. Sí. También hay un rechazo a participar de cosas colectivas, de cosas, de emprendimientos. Es que muestran que son infructuosas. A ver, la gente, el balance de las cosas está siempre vinculado al resultado. Cuando vos obtenés un resultado importante con una práctica importante, eso se socializa de un cierto modo. Cuando eso no es así, cambia la cuestión. El ejemplo es enormemente sencillo. Milei demostró que era bastante simple desmontar a todos los grupos piqueteros simplemente cortándoles el control del agua. Pues bien, ¿dónde están ahora? ¿Qué quedó de todo esto? Tal cual. Está muy claro que son programas cooptados desde el Estado que transformaron a grupos que tenían dinámica propia en una estructura pasiva y rentada. Cuando se habla de los gerentes de la pobreza, no se está el problema que tiene Milei es que la mitad de las cosas que dice no son mentira. Hay una casta, hay gerentes de la pobreza, hay gente que lucra con la política. Totalmente. Entonces, el problema es cuando vos dejás estas medias verdades en manos de un miserable como ese. Claro, el ¿Y problema por qué? es qué es lo que se pretende hacer con eso, ¿no? Acá viene la cuestión. Él viene a liquidar la política manejando y garantizando la casta. Porque si vos garantizás la casta, garantizás que no haya ningún temario que no sea el que está funcionando hoy. Y lo que hoy está funcionando es vaciemos la cabeza de todos con todo. Y funciona. Funciona perfectamente, te diría. Sí, claro. Está funcionando muy bien. Y agrego a este tema, el tema de la participación también incluye la valoración que hace cierta gente de nuestro espacio popular a esas organizaciones que vos decís que son gerentes de la pobreza. Por ahí se valora enormemente a una organización que basa su acumulación de personas, su capacidad de movilización, en la alimentación de personas, que son en general personas marginales, que no van más allá de ir al comedor a comer algo y después son movidas o impulsadas a asistir a alguna movilización. Entonces, hay una valoración. Y yo discuto mucho con muchos compañeros sobre esto, ¿no? Todo eso tiene que ver con una idea cristiana del falansterio. Sí, sí. Yo soy socialista.
No estoy por la socialización de la pobreza. Estoy por la socialización de la riqueza. Obviamente. Sí, sí. Esto es, en un mundo donde el 1% tiene la renta de más de la mitad, lo que te está diciendo es que cada uno puede tener el doble en 24 horas modificando el reparto de la torta, no la torta. Sí, pero a lo que voy, Alejandro, es que muchas veces cuando vos criticas a estas organizaciones, gente, yo creo que bien intencionada, con buenos sentimientos, con buenos valores, no, pero no, porque esa gente, vos fijate que esta pobre gente... ¿Sabés qué pasa? Lo más inconveniente para nosotros es el progresismo liberal. Sí, Porque el exacto. progresismo, cada vez que el progresismo liberal intenta enfrentarse con algo, termina siempre del mismo modo, derrotado. Tal cual, tal cual. No hubo jamás una victoria del progresismo liberal contra la derecha. Lo que hay en todo caso son 15 minutos más de agonía. Sí. Tal cual. Y esas organizaciones que te nombro, que te digo, que las conozco muchas, porque comparto con ellos muchas cosas, que las conozco a sus dirigentes, que conozco cómo se formaron, de dónde surgieron, tienen en su ideario, sobre todo los dirigentes, los pensamientos más reaccionarios y retorcidos que vos te puedas imaginar. Porque yo te digo... Vos sabés que yo tengo la prudencia de no acercarme nunca tanto. Porque creo que si me acerco más los acuchillo. Sí. Yo creo que en este tema se aplica también lo que decíamos antes, de cómo se construye, cómo se trabaja, y creo que uno de los graves problemas por los cuales era un círculo vicioso que nunca paraba de girar fue la mala administración de los programas de ayuda a la gente con necesidades, que fueron mal aplicados, mal resueltos y manejados con un criterio, muchas veces que ni siquiera un criterio político, un criterio de ignorancia, ¿no? Vos sos muy amable. Han sido dedicados a financiar otras cosas. Sí. Bien, entonces, toda la discusión es si las cosas que financian son simplemente delitos personales o si las cosas que financian son simplemente reasignaciones de fondos en detrimento de sus beneficiarios legales. Es una injusta distribución de riqueza dentro de las organizaciones. Pero eso es una parte. Después estaba la otra que yo decía que también existió, ¿no? De la ignorancia y la selección equivocada de quienes tenían que llevarlo adelante, ¿no? Bueno, por obsecuentes seguramente se habrán sido elegidos, ¿no? Ahí viene la otra parte de la cuestión. Hay un tipo de dirigentes que no quiere tener subalternos de alta calidad. No, por supuesto. Es muy común eso. Así es. Y fíjate que eso no es una característica solamente de la derecha. No. Una de las cosas que yo vi en el mundo universitario es que las grandes estrellas universitarias, que pues son estrellas universitarias con genuina producción personal, es decir, no estoy hablando de mamarrachos que inventaron papelitos y organizaron un archivo, no, estoy hablando de gente que es productivamente importante. Pues bien, sus segundos y terceros no pueden hacerles la sombra de la sombra, si no juegan con ellos ni a las bolitas. Así es. Tal cual. Eso compartimos absolutamente. Y todo esto está sazonado con las medidas que toma permanentemente el gobierno, y cada cual más regresiva que la anterior, ¿no? Sí, evaluar a este gobierno medida por medida es francamente una tortura personal. Sí, es realmente... y bueno, en el terreno de derechos humanos, que por ahí tengo más información y demás, el desmantelamiento de todas las actividades ha sido tremendo, pero sobre todo le han puesto interés, y esto
tiene que ver con las últimas medidas que han tomado, a desmantelar todo lo que era el espacio jurídico de la Secretaría que llevaba adelante las querellas en los juicios de lesa humanidad. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando los únicos derechos humanos son anteriores a 1983 y vos, los ciudadanos vivos en actividad, carecen en una proporción elevadísima de derechos humanos, vos transformás los derechos humanos en una especie de cotolengo cerrado. Un fósil. Ahí está. Bueno, entonces, según, el problema está también que lo podés... la idea que no se puede manejar eso así, porque eso arroja ese resultado finalmente. Tal cual. Tal cual. Ahora, a ver... Pero el problema es que también la vigencia de los juicios y de las sentencias y demás era una base de sustentación del nunca más. Porque si vos no tenés el castigo, aunque sea tardío, como decía tu amigo, mi hermano Eduardo Luis, que decía es preferible una justicia tardía que una impunidad eterna. Ninguna duda. Entonces, se podían ver en un espejo, de digo. Justicia tardía, para algunos, Sí. lo que existe es la impunidad eterna. Uh-huh. Entonces, cuando vos hacés para unos justicia tardía, para los que hacés la impunidad eterna, la justicia tardía les importa un carajo. Bueno, ahora lo que yo digo es que se ha quitado un posible espejo para que se vieran algunos de los que están en actividad todavía, que son en otros terrenos, no exactamente en el mismo que en el 76 al 83, pero que no era piedra libre, que en algún momento iba a llegar la condena para que pagaran. Ahora, al desmantelar todo esto y tomar las medidas que han tomado esta semana, trasladándolo a Alfredo Astiz, por ejemplo, a una especie de cárcel VIP, para que Campo de Mayo, donde tienen los lujos que no tiene un ministerio en actividad, no tienen los lujos que tiene. Yo entiendo lo que decís y no se me escapa lo que esto significa. Aún así, quiero decirte que Astiz está preso. Y estar preso, aún en una cárcel VIP, es estar preso. Sí. Y el que yo te aseguro que cualquiera que esté en una cárcel y le permiten optar entre una cárcel VIP y la libertad en malas condiciones, no duda 5 minutos. Sí, pero lo que pasa es que no le han podido cumplir. No, está bien, pero lo que estoy tratando de decir es, el problema no es si, porque algunas de las discusiones que se plantean allí son discusiones que le pueden interesar a 20 personas. La idea de si es justo o es injusto que a un tipo que tiene más de 75 años y está enfermo, que vaya o no vaya a su casa, y mirá, si un tipo tiene más de 75 años y está enfermo, y yo lo mando a la casa, aunque sea Astiz. No, yo no. Yo no, porque ¿sabés qué pasa? Fueron muchos los que... No, yo no estoy diciendo, simplemente yo me refiero a en ese punto, la ley dice, y lo que la ley dice. Entonces eso está para protegerlo a Astiz y a mí. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que también hay otras normas y leyes que dicen que los delitos de lesa humanidad no son, en esos delitos no son aplicables los beneficios que hay. Bien, entiendo lo que decís, pero eso es una discusión al interior del mundo de los especialistas que una sociedad en su conjunto no pone en el centro de su atención. Uh-huh. Nunca lo hizo y nunca lo va a hacer. Lo que quiero decir es que ese no es el debate de los derechos humanos. El debate de los derechos humanos es un hospital que no tiene gasa.
El debate de los derechos humanos son docentes que no pueden llegar a fin de mes Sí. y no hay educación pública. Y todos los miércoles... El derecho de los derechos humanos es la distribución del ingreso nacional. Claro, todos los miércoles tenés a los diputados que te están mostrando que son los derechos humanos en muchos aspectos, en no poder tener medicamentos, en no tener los alimentos necesarios, Claro. y encima que los repriman y los caguen a palos. Así es. Ese es el debate sobre los derechos humanos. Cuando esos derechos humanos no se respetan, obviamente que lo demás va de suyo. Pero acá viene la cuestión. Esto no empezó con Milei. No. No, Bien, entonces la degradación de este comportamiento es la que habilita el otro. Lo No. que yo estoy tratando de decir es, esto lo hemos sabido conseguir. Sí. No cayó del cielo. Entonces, No así- es así un empezaste- loquito suelto. Así empezaste la nota. Claro, claro. lo hemos sabido conseguir con grandes esfuerzos, porque Sin prolijamente duda. se hicieron montones de cosas para ser absolutamente repudiados por nuestros propios votantes, ¿no? No, Así es. aparte, Alejandro, para contribuir, porque Marcelo justamente es un caso que no se corresponde a eso, la utilización de los derechos humanos del pasado como refugio a los derechos humanos que no se cumplían en el presente. Claro, claro. Los sectores llamados progresistas o populares, ¿no? Que durante estos años se refugiaron muchas veces en eso para justificar lo que no hacían con los vivos y Así es. presentes, ¿no? Como si tener una casa digna no fuera un derecho humano. Exacto. Ahora, para ir redondeando, Alejandro, y ¿se puede tener, sin ser un ingenuo, sin pretender tener la bola de cristal, se puede mirar con optimismo algún futuro en la Argentina, en la región, en el mundo? ¿Se puede mirar con optimismo? ¿Hay un proceso político virtuoso que veas como una luz en algún punto? Mira, yo siempre... Hay una fórmula de Gramsci que todos repiten, pero no piensan 2 minutos. Y si la repetís y la pensás, sí. Gramsci dice con el optimismo de la voluntad. ¿Qué quiere decir el optimismo de la voluntad? El optimismo de saber que hay un conjunto de hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Y el pesimismo de la inteligencia, esto es, conocer las enormes dificultades que esos hombres y mujeres van a tener que enfrentar para poder resolver la cuestión. Bien, las cosas no surgen de un huevo cigota, no es un manotazo afortunado, no es una buena mano de cartas. Acá en buenas manos de cartas hubo unas cuantas y se arruinaron una atrás de la otra. No empezó. En el 83, Alfonsín tenía una mano de cartas descomunal. Y Alfonsín la perdió solito. Tal cual. Así es, así es. Sí, sí. Y hubo otras manos buenas que hemos perdido. Sin muchas duda. etapas. Pero digo, no nos pongamos melancólicos. No, pero sí muchos te solicitan o te ruegan tener alguna mirada positiva. A ver, mira, vos sabés que ayer estaba viendo una presentación del libro que se hizo en la Feria del Libro, que la hizo Axel Kicillof, y estaba Pedro Saborido, que con humor decía, se enojaba con los que se indignan, decía, los que se indignan en algún momento, dice, parece que fueran impotentes. Porque vos viste que el tipo que se indigna, ¿y por qué la gente no sale? Pero eso, cuando vos lo decís desde un punto individual y por ahí de un tipo que no está comprometido con nada, que es un comentarista de la vida, bueno, escuchame, flaco, pero vos qué estás haciendo, porque Claro. le pedís a los sindicatos. No, es un viejo truco ese. Un viejo. Fíjate, muchos de los dirigentes políticos parecen comentaristas de televisión. Exacto. Y lo son. No bueno, Y lo por son cierto, concretamente muchas veces. Claro, porque vos decís, flaco, ¿y vos qué haces? Claro, tal cual, tal cual. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación. Yo sé que todo lo que vos dijiste va a ser muy replicado y muy escuchado por nuestros oyentes. Bueno, esperemos que eso... Vos sabés que yo estoy a favor de encender las neuronas. Si logramos incendiar las neuronas, vamos a tener un fueguito amigo.
Lo que pasa es que hay algunos que no las encuentran. pero No, esto algunos se le Vos sos una mala persona. o algunos se le calcinaron totalmente, se convirtieron en ceniza. Bueno, vos sabés que el problema de las neuronas es la falta de ejercitación. Sí, sí. Claro, sin duda. Hay ¿Sí? que- Cuando se oxidan estás en problemas. Sí, sí. Hay que hacerse masajes en el cuero cabelludo. Un abrazo fuerte. Un abrazo Alejandro. para ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Alejandro Horowitz en los micrófonos de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, aquí en Radio Rebelde. Vamos a ir a otro... Vamos con... ¿Tenés a Maradó ahí, Maradó? ¿Maradó? Dale con Maradó. Dame los piojos y Maradó, dale. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los sin jeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos, sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, Toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie. todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vueltas no se explica. Muerde la lengua de su agua, verás. Maradó, 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 rinoscopía embiste a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guarden los corchos para un bote de hacer